Buenos días, bienvenidos a esta clase sobre errores, sesgos y claridad de los datos. En este video vamos a hablar sobre errores y equivocaciones, vamos a hablar sobre sesgos y vamos a hablar sobre claridad de los datos, comenzando con errores y equivocaciones. El objetivo de cualquier investigación es obtener información que sea precisa y confiable, eso lo sabemos muy bien. Sin embargo, nos vamos a encontrar con tres grandes obstáculos, que son los errores, las equivocaciones y los sesgos. Si bien error y equivocación en el lenguaje coloquial se utilizan como sinónimos, cuando hablamos de estadística, estos términos no son sinónimos, no significan lo mismo. ¿Por qué? Porque las equivocaciones pueden y deben eliminarse y se relacionan con un mal manejo de los instrumentos, con descuidos, con mala aplicación de protocolos, con desidia, con inatención, con intención o con desconocimiento. Como podemos ver, son todos elementos que nosotros podemos controlar si hacemos bien nuestro trabajo. Podemos controlar y debemos hacerlo. En cambio, los errores son parte del proceso de medición. En este caso pueden disminuirse, pero no van a poder eliminarse. Y existen diferentes clasificaciones de errores. Veamos. Según su forma de cálculo y significado, podemos hablar de error absoluto o de error relativo. Y según su origen, sistemático o aleatorio. Un error absoluto es la diferencia que existe entre el valor real y el valor medido, y puede obedecer a diferentes causas, entre las que encontramos limitaciones de los instrumentos de medición, condiciones externas o bien la naturaleza del fenómeno estudiado. Los errores relativos, en cambio, son el cociente que existe entre el error absoluto y el valor de la medición realizada, y es menor cuanto menor es la apreciación del instrumento y mayor la medición realizada. Y una variante o una variación del error relativo es el relativo porcentual, que es el error relativo multiplicado por 100, y ayuda a comprender en qué tan significativo es un error respecto al valor real. ¿Cómo podemos comparar el error relativo y el absoluto? El absoluto es cuánto nos equivocamos en términos absolutos, en números reales, mientras que el relativo es qué tan importante es ese error respecto al valor medido. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Un error de 0,3 centímetros es muy grande si medimos un botón, por ejemplo, pero es insignificante si medimos la distancia entre dos ciudades. El error absoluto en este caso es 0,3 centímetros, pero el error relativo va a depender de con qué lo estemos comparando, qué estemos midiendo, si un botón o la distancia entre dos ciudades. También podríamos hablar de errores sistemáticos que ocurren de manera constante y predecible, afectando los resultados en una dirección específica. Sus causas: el funcionamiento de los instrumentos de medición, procedimientos realizados por el operador. Los errores aleatorios, en cambio, suceden por variables que intervienen en el proceso de medición. En este caso son imprevisibles, impredecibles y carecen de un patrón específico. Por ejemplo, por fluctuaciones naturales o por factores incontrolables. Veamos ahora el otro gran problema que teníamos, que eran los sesgos. El sesgo es un tipo de error sistemático que provoca que una estimación se desvíe consistentemente del valor real de la población. En este caso no obedece al azar, sino al diseño, a la recolección, al análisis o a la interpretación de los datos. Existen diferentes sesgos, por ejemplo, el sesgo de selección. En este caso, la muestra no es representativa de la población y este sesgo puede ser intencional o no. Obedece a un muestreo no probabilístico mal aplicado, también a errores en la definición de la población objetivo, a exclusión de grupos importantes o bien a autoselección. Los sesgos de no respuesta se producen cuando cierto grupo o tipo de personas no responden y no es al azar. Afecta la posibilidad de generalizar los resultados. Generalmente se encuentra relacionada con temas sensibles. Por lo tanto, es importantísimo garantizar el anonimato y la confidencialidad cuando nosotros vayamos a recolectar estos datos, porque como suelen obedecer a temas sensibles, muchas personas, si no está garantizada el anonimato o la confidencialidad, eligen no responder. Otro tipo de sesgo que nos encontramos es el de medición o de información, que sucede por errores en cómo se recogen o registran los datos. Es un error sistemático que produce datos inexactos.
Sus causas pueden ser herramientas de medición inadecuadas, falta de capacitación del personal, problemas de comunicación, etc. Para evitarlo es importante validar y calibrar los instrumentos, la capacitación constante del personal y siempre garantizar el anonimato y la confidencialidad, por supuesto. También existe el sesgo del observador o entrevistador, que significa que quien recoge los datos influye, ya sea de manera consciente o no, en los resultados. Suele relacionarse con prejuicios, con expectativas o bien con actitudes del observador. Nuevamente, resaltamos la importancia de capacitar, mantener la objetividad, evitar opiniones personales o creencias y siempre seguir un protocolo estandarizado. Otro sesgo es el sesgo de confirmación, que está explicado por la tendencia a interpretar los datos según creencias previas. Afecta tanto a los investigadores como a los participantes. Puede ser intencional o no, aparece en todas las etapas de la investigación y afecta a la validez de la conclusión. Es muy importante mantener la objetividad. Sabemos que somos sujetos y como tales la objetividad es muy difícil de conseguir, pero vamos a tratar de conseguirla, de mantenerla y de asegurarla, tratando de dejar la subjetividad de lado porque estamos haciendo estudios científicos. Otro muy común es el sesgo de publicación, que es la tendencia a publicar solo los resultados que sean positivos o significativos. Consideramos que es importante, obligatorio diríamos, publicar todos los resultados, valorar la reproducibilidad y la transparencia, y no publicar solamente aquellos que nos dieron bien o nos dieron como nosotros esperábamos, también los otros, los que no nos dieron como esperábamos. Y finalmente, para concluir esta clase, hablemos algunas palabras sobre claridad de los datos. Este es un concepto fundamental para garantizar la calidad, la precisión y la utilidad de cualquier análisis, y se refiere a la forma en la que se presentan, organizan e interpretan los datos. El objetivo es que todos los datos sean comprensibles, accesibles y transparentes. La claridad de los datos facilita la comprensión, evita ambigüedades y malas interpretaciones, mejora la calidad de los análisis realizados, permite detectar patrones, inconsistencias y errores, aumenta la transparencia, favorece la comunicación de los resultados, y me animaría a decir que la lista continúa. Estos son algunos de los puntos más importantes o más fundamentales. Sin embargo, la claridad de los datos es algo que es transversal a toda nuestra investigación y es fundamental que la mantengamos. ¿Y cuáles son los elementos para esta claridad de los datos? Etiquetas claras y precisas para categorías y variables. Cada vez que nosotros presentemos algo, que se sepa qué estamos presentando, con etiquetas claras, bien mencionado, que sea preciso, que no sea ambiguo. Las unidades de medida deben estar bien especificadas. Por supuesto, no es lo mismo hablar de metros que de kilómetros, y si nosotros no ponemos la unidad, nuestro trabajo puede que se entienda mal o que se malinterprete. También es fundamental definir los términos utilizados. Muchas veces nosotros pensamos que es obvio que una determinada cosa significa algo, sin embargo, no todo aquel que lo lee va a interpretar lo mismo que nosotros, entonces definir nunca está de más. Mantener un formato consistente y ordenado también es fundamental para que los datos sean claros y las gráficas deben estar bien diseñadas. ¿La claridad de los datos es un lujo o una necesidad? Decididamente no es un lujo, es una necesidad y de ella va a depender que todo lo que nosotros hagamos sea bien transmitido y bien interpretado por la población. Siempre recordemos que detrás de cada número hay una historia que la estadística nos ayuda a interpretar. Muchas gracias.